Bueno, estamos aquí en otro episodio de La Casa de Pandora y vamos a ver qué introducimos de Paraguay la Casa Mágica. Venga. ¿Tiene la mocedad un problema con el alcohol o hay alternativas de ocio? Un, dos, tres, entamamos. ¿Tiene la mocedad problemas con el alcohol? A ver, no sé si... A mí no me parece. No creo que sean problemas, que la gente beba alcohol, sí, Hombre. pero bueno. Pero yo creo que igual que en otras generaciones. O sea, igual, incluso antes se bebían más que... Ahora... Igual sí. Bueno, yo sí que tengo que decir que ahora nos y la gente de la nuestra generación tiene una cultura del botellón bastante clara. Bueno, yo no lo soporto el botellón, pero es verdad que... Pero bueno, hay que presión era... social para ir. Que sí, es que ¿qué fas? O sea, yo ahora ya me niego a ir a una fiesta de Prau a tirar el botellón, me niego, pero los mis amigos van. Y es que para estar sola pero en yo Prau qué así. tal, todo el mundo le ha dicho a su botellón, ¿y qué fas? Yo canso. No, a ver, pero ya cultura de botellón. Sí, es verdad que la hay. Todo el mundo fue de botellón. Y yo creo que ya también... A ver, sí, empezó en parte porque hay falta perros y no puedes gastar tanto para beber cacharros. Hombre, que también, a ver, los cacharros son caros. Son caros. Son caros, cosas que son. Pero... Y aforres mucho, y sí que es verdad. Pero no sé, después también acabes con los bares y bueno, los bares no tanto, Ya. pero con las fiestas de Prau Ya. se está acabando. pues sí. Y una de las por las cosas que se debería acabar y las con fiestas el de botellón. Krau que Y son le- de y Krau la que son sidra. cultura de aquí y yo creo que queda Y la muy sidra, caro. a ver, y la sidra no es caro, o sea... No, ni caro. Yo creo que Tiene el una botellón salida. en este sentido debería acabarse. Porque Sí. no tiene sentido ir Yo a una sí. fiesta de Prau a dar en una esquina moñado como un perro. Que no tiene ningún tipo de sentido. La Yo- fiesta de Prau y para estar en orquesta y para pasarlo bien bailando con los collacios. Y acabase con las fiestas de Prau y así se ve que hay la mitad que habían antes. Sí, Ujú, y sí, sí que es verdad. verdad que nos hicimos botellón alguna vez, y es verdad, pero yo creo que una de las medidas que se tienen que tomar ya es prohibirlo, porque estamos acabando con las fiestas de Prau y ¿qué vamos a hacer nosotros? Después, claro, no nos la gente encontraron allá. ¿Qué es ese de? No, es que vaya como va sin las fiestas. Normal, acabamos con ellas Claro. no consumiendo, porque las fiestas al fin y al cabo, como ganen perres, No. y en la barra. Y lo de y no, Y y es no que se financian también. Si Claro. no hay barra, no... y es que vaya mierda de orquesta, pero claro, si no vas a dar los perros a la barra para que pongan una orquesta curiosa, tampoco te Y quejes las de red. orquestas son caras también, Son ¿eh? muy Son- caros. Hay Eso que sí, vender, verdad. hay que vender mucho una barra para pagarles. Y aparte de las fiestas de Prau, bueno, la hostelería en general se ve afectada por este tema de botellón. ¿Y quién son los beneficiados? Pues las grandes empresas, los grandes supermercados que venden el alcohol a la gente. Hombre, Pero- tampoco tienen tanto margen, también. Pero bueno, aparte de eso, no creo que haya un problema real con el alcohol. O sea, no No, creo no, que haya... no, bueno, no. a ver, alcohólicos hubo siempre y ahora siempre. Y sigue a ver. habiéndolo, o sea, que Y todos salimos un intrínseco a la viernes y humanidad. bebemos una cerveza, un Y la jamocho, gente de la no nuestra sé. edad, pues Claro. hay gente que da un coma etílico, pero no llega... Pero bueno, no, y Da la... que continuado, que digas tú, no, que un problema que está destrozando la su vida, la su familia que te la está rompiendo, no. No. A ver... La en gente resumen, bebe, sí, pero tampoco hay una cosa, un Eso, Lo que problema se dice tan- lo de bebedor social o algo. No sé, qué ¿De sé qué yo. ha parecido? Bueno. Si sales un fin de semana, tomes un cacharro, una cerveza o lo que tomes, sí. Pero vamos, tampoco de caer todo el fin de semana. Bueno, hay gente que Pero sí. tampoco hay que pero sulgar a nadie porque beba, porque todo el mundo bebió y algo... no creo que haya un Da que problema normal. real con el alcohol. Hay No, problemas con otras con cosas. otras cosas y con otras drogas, eso sí que es Por verdad. eso sí. Yo creo que ahora hay más tema con el tema del tabaco y tal, que la gente ahora fuma un montón otra vez. Pues a mí no me parece tanto, No. Porque yo pienso, en mi casa fumaba, vamos, mi abuela, mi padre, mi abuelo, fumaban todos menos la mi madre. No sé. Ellas pipardeaban más, pero... Ese que perdía. No sé, yo en mi casa que fuma más sigue fumando, pero yo creo, no, más con la gente de nuestra edad, que era, no sé. Yo no, pensé que... no me parece. No, no. un fruto será para Porque nada. yo, las amigas de la mi hermana entamaron a fumar mucho antes que los mis amigos. Y Yo creo- fumaban muchas más que los... Yo creo que el fumar tan retroceso, Sí. pero sí que es verdad que fuma mucha gente. Entonces era que Y el mucha problema es que gente yo me fuma, muero Fuma fumo. mucha menos. Y ahora con lo de los bares es diferente. Bueno, además y el tabaco es súper caro. También echa Carísimo. para atrás a la gente. Pero bueno. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué os parece? Deseáismos abaixo en los comentarios qué opinas sobre este tema. Dais sí a la manina arriba si vos prestó. Y vémonos la semana que viene en otro programa de La Casa de Pandora. Ala. Hasta luego. Adiós. Adeu.